Ok. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios porque me permite terminar este año como lo empecé, predicando. Glorifico a Dios, de verdad me gozo en gran manera por darme esta oportunidad de poder terminar sí, ya están saliendo, creo. De terminar este año como lo empecé, el primer domingo del año lo empecé predicando la palabra en este púlpito, y hoy lo inicio de la misma manera y me gozo en el Señor por la oportunidad que me da de poder hacerlo. Y bueno, estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, leímos, yo estaré en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y estaré compartiendo con ustedes de los versos del 1 al 9. Primera de Reyes, capítulo 19, para continuar con la lectura que hacíamos ahorita. Dice esta palabra, Primera de Reyes 19, del 1 al 9. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, y permite, Dios, que esta palabra hoy hable a nuestros corazones y que pueda ser eficaz, mi buen Dios, y que tú puedas traer a nuestras vidas hoy, en este momento, dirección, enseñanza, papá Dios, y que puedas, Padre, ayudarnos a crecer y a ser mejores para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Yo le he titulado a mi sermón: levántate y come. Hermanos, aun cuando nosotros hayamos vivido momentos de victorias, aun cuando nosotros hayamos vivido momentos especiales con Dios, aun cuando nosotros hayamos visto cosas grandes que Dios hizo en nuestras vidas, que Dios ha hecho desde el día en que yo entregué mi vida a Jesucristo, hace 20 años, hace 30 quizás, desde ese día hemos podido ver cómo la mano de Dios ha sido fiel, cómo Dios ha sido grande, cómo Dios ha sido bueno. Pero aún en medio de eso puede llegar el desánimo. Aún en medio de todo eso puede llegar el momento donde digamos basta. Aún en medio de todo eso puede llegar un momento donde nuestra fe pueda ser tocada, donde nuestra fe pueda ser tentada, donde nuestra fe pueda flaquear. Elías, hermanos, acababa de ver una hazaña de las más grandes que se cuentan en la palabra. Uno de los milagros más extraordinarios los podemos ver en la vida de Elías.
Elías, hermanos, acababa de asesinar ¿a cuántos profetas de Baal? 400 profetas de Baal. Elías dice: solo yo he quedado de tus profetas. De los profetas de Baal hay 400, pero de tus profetas, dice Elías, solo yo he quedado. Elías, hermanos, acababa de hacer una de las hazañas más grandes. Elías se acababa de burlar de sus dioses, ¿sí o no? Háblale más fuerte, a lo mejor está dormido, o quizás anda de paseo, o quizás está distraído. Grítenle más. Se burlaba de ellos. Y cuando Elías le toca su turno, dice la palabra que no solamente pidió que descendiera fuego del cielo, dijo: hagan una zanja alrededor del altar, llénenla de agua, llénenla otra vez, llénenla otra vez. 3 veces llenaron las zanjas de agua. Y Elías clamó, y dice la palabra que el fuego, ¿qué hizo? Lamió aún el agua de la tierra. Eso hizo el fuego que cayó del cielo. Y después que hizo eso, que la gente se postró delante de Dios, dijo: ahora agarren a los 400 profetas de Baal, ninguno se va. Y los llevaron al arroyo de Besor, y ahí dice, los degollaron a todos. Eso, hermano, lo hizo Dios. Esa fue una manifestación de Dios sobre la vida de Elías. Pero dice la palabra que un día después, Elías parece que se le olvidó y que dejó de ver. Yo me pregunto, ¿cómo es que después de haber visto algo tan grande, lo hizo correr una mujer? Lo hizo correr una amenaza. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, quizás hemos vivido tiempos de victorias. En el capítulo 17, en el versículo 1, nos encontramos cuando Elías, la aparición de Elías, yendo a decirle a Acab: no lloverá sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y eso se acontece. Después lo vemos aquí, asesinando a todos los profetas de Baal. Y después lo vemos diciéndole a Baal, diciéndole a Acab: viene la lluvia. Y se subió al monte a orar. Y estuvo orando. Y después de eso que Elías ora, ¿qué sucede? Empieza a caer lluvia. Dice la palabra, cuando Elías le dijo a Acab: no lloverá por mi mano, porque hasta el día que yo ore al Señor, ese día volverá a llover. Elías, hermanos, había disfrutado, había saboreado, había contemplado la presencia de Dios en su vida. Elías había visto lo que Dios hizo. Y aún así, hermanos, llegó un momento que Elías se encontró desanimado. Después de vivir tiempos de victoria, viene a la vida de Elías el desánimo. Quizás, hermanos, al igual que Elías, tú has vivido tiempos extraordinarios, tiempos preciosos, tiempos maravillosos. Tú has vivido experiencias únicas con Dios, ¿o no? Recuerdo a la hermana Erne cuando cuenta sus hazañas con Dios. Y quizás tú puedas contar lo que Dios hizo contigo en este año que está acabando, año 2020. O quizás puedas contarme todas las hazañas que Dios ha hecho en tu vida desde el día que entregaste tu vida a Jesús. Pero puede ser que hoy, 27 de diciembre de 2020, tú te encuentres cansado, ojerudo y sin ilusiones, sin ganas de seguir, sin ganas de hacer, con una fe débil. ¿Qué sucedió con el hermano? ¿Qué sucedió contigo? ¿Por qué estás así? ¿Acaso Dios ha dejado de ser fiel? Dice el versículo del 1 al 4: Acab fue y le dio la queja a su mujer. ¿Qué crees que hizo Elías? Mató a todos los profetas y dijo:
pues mañana así estará también él. Y los dioses me añadan más si no lo hago. A pesar de todo lo vivido en la presencia de Jehová, Elías dejó de mirar a Dios para mirar su alrededor y los peligros que le acechaban, y así dar lugar al desánimo. Dice el versículo 3: viendo pues, ¿qué cosa? Hermanos, Elías dejó de ver a Dios. ¿Y qué empezó a ver? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios, así como había hecho lo que hizo, no podía haberlo defendido de esta mujer? ¿Creen que Dios no pudo haberlo guardado de las amenazas de esta mujer? ¿Qué pasó? Dice la palabra, hermanos, que Elías, viendo pues el peligro, Elías dejó de mirar a Dios para ver el peligro en el que se encontraba. Le pasó como a Pedro cuando iba caminando en el agua y de repente dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar a su alrededor y dijo: esto no es posible, y se hundió. Cuando el hombre, hermanos, deja de mirar a Dios y empieza a escuchar las amenazas y la muerte, y ahí viene Chucky, y ahí, el hombre empieza a temblar. Pero cuando el hombre tiene su mirada puesta en Dios, nada lo detiene, nada lo hace retroceder. Viendo pues el peligro, se levantó. ¿Para qué? Para salvar su vida. Como que si la salvación de Elías estuviera en él mismo. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí pueden levantarse hoy y decir: yo estoy hoy vivo por mis propios méritos? ¿Quién puede levantar y decir eso? ¿Quién salvó tu vida? ¿Quién guardó tu vida? Dice la palabra que Elías dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en sí mismo y lo que él podía hacer para salvar su alma, para salvar su vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos igual que Elías? Es que voy a ir allá, es que voy a hacer hoy, hermano. No, es que si no lo hago hoy, como que si eso fuera más grande que Dios. Eso, hermano, es dejar de confiar en Dios. Eso es dejar de creerle a Dios y creer que es más importante lo que yo puedo hacer. Una vez que dejamos de mirar a Dios y miremos a nuestras dificultades de la vida cristiana, nuestras imperfecciones, limitaciones o la de los que nos rodean, ese día empezará nuestro desánimo. ¿Quién no se ha sentido desanimado? Levante su mano. ¿Quién no se ha sentido desanimado? Todos en algún momento nos hemos sentido desanimados. Cuando yo empiezo, hermanos, a sentirme desanimados, es cuando más miro a Dios. Es cuando más me clavo en la presencia del Señor. Porque si yo dejo de mirar a Dios, ese día empieza mi desánimo y ese día es el inicio del fracaso en mi vida. Pero mi mirada está puesta en Dios. Yo mandé a hacer 10 cojines para venir a orar aquí. Yo soñé que esos 10 cojines se ocuparan con gente orando. ¿Sabes cuántos vienen? 1, yo. ¿Saben que estuve a punto de... Un día vinieron los pastores y preguntaron, y un pastor dijo: oye, qué buena idea. Estuve a punto de decirles: se los regalo. De verdad, en una reunión de pastores que tuvimos y que los vieron, y yo les dije para qué eran. Oye, es qué buena idea. Estuve así, mira, abrir la boca para decir: si quiere lléveselo, se los regalo. Entonces solamente déjeme uno, que es el que yo uso. Y hubo momentos donde dije: yo ya no voy, pero sigo viniendo los miércoles a las 6 de la mañana a orar, solo.
Sigo confiando y sigo creyendo que Dios está conmigo, que Dios me ve y que un día, yo no sé de dónde, el Señor quizás hará que el borracho que pase por ahí un día se meta y se siente aquí y se hinque a orar conmigo. Yo no sé, pero el desánimo entra, sí entra. Sí, y ¿saben cuándo ha sucedido eso? Cuando dejo de mirar a Dios y empiezo a ver las imperfecciones de los que me rodean. Ese día, ese momento en mi vida empieza. Pero después yo quito mi mirada y los veo. Dios lo sabe, y si pudieran verlo, saben que no miento. Y sabes, yo empiezo a verlos con amor y empiezo a orar por ustedes y glorifico a Dios por sus vidas y bendigo sus vidas, su familia, sus matrimonios, sus negocios. Y aquí estoy orando. Pero cuando uno, hermanos, deja de mirar a Dios y empieza a ver lo que le rodea, entonces el desánimo llega. Quizás es tu caso. Quizás por eso estamos desanimados. Quizás algunos decimos: yo ya trabajé mucho, que trabajen otros. El Señor dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Quién dijo que en el cristianismo hay vacaciones o días de descanso o jubilación? ¿Quién dijo eso? Eso no existe. ¿Sabes cuándo se termina? Cuando te mueres. En la raya, ahí tiene que acabar la vida del cristiano. Pero Elías, hermanos, dice la palabra que empezó a ver ¿qué cosa? El peligro que le rodeaba. Cuando nosotros empezamos a ver que la economía no está bien y que ya no me alcanza, no, pues necesito conseguir un trabajo, aunque sea los domingos. Hermana, pero no voy a la iglesia. Pero es que tengo necesidad. Órale pues, confía en tus fuerzas, confía en tus recursos. Mira las aves de los cielos, no siembran, no recogen, no guardan, y Dios las alimenta. ¿Sabes qué es lo que sucede, hermanos? Eso sucede. Dejo de confiar en Dios y creo que la solución está en mis manos. Necesito trabajar más, necesito esforzarme más, necesito desvelarme más, necesito levantarme más temprano, necesito, ¿y Dios cuándo? Dice la palabra que Elías, hermanos, vio, el pasaje lo dice, y viendo, ¿qué cosa? El peligro. Dios acababa de darle en su mano a 400 profetas. Dios acababa de mostrarle cómo cayó fuego del cielo y consumió todo. Y ahora estaba huyendo. Pero Elías, hermanos, empezó a ver lo que sucedía alrededor. En el pasaje que leíamos con el hermano Oscar, dice que en el versículo, leíamos el 17, ¿verdad? Ok, 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ese es el problema de algunos de nosotros. Luchamos con dos pensamientos. Un pensamiento me dice que confíe en Dios y en el otro me dice que confíe en mis propias fuerzas, que confíe en mis estrategias. ¿Hasta cuándo claudicaréis contra dos pensamientos? Dijo Elías. Si Jehová es Dios, sírvele, y si no, no le sirvas. Pero tienes que decidirte, le dijo Elías al pueblo. Basta ya. Versículo 4, de donde estamos, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué tal? El gran nombre de Dios ahora le está diciendo a Jehová: basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Estaba desanimado Elías? ¿Estaba deprimido Elías? Sí, hermanos. Sí, Elías estaba desanimado. Dice la palabra que se fue al desierto, se fue abajo de un enebro
Y ahí dice la palabra que le clamó a Jehová y le dijo: basta, Señor, quítame la vida. Y se durmió. Elías, hermanos, de alguna manera intentaba suicidarse, dejarse morir, porque estaba desanimado. ¿Por qué? Porque veía cómo el pueblo adoraba a Baal. Dice la palabra que Elías dijo: tengo un vivo celo de Jehová, porque todo el pueblo te ha abandonado. Han adorado a Baal y a tus profetas los han matado. Yo a veces siento celo, de verdad se los digo. Yo a veces también siento un vivo celo. Verlos a veces tan apasionados en el trabajo, tan apasionados en los negocios, tan apasionados en sus sueños, tan apasionados. Y yo a veces digo: si le dieran poquita de esa pasión al Señor. Y sí siento celo, Dios lo sabe que siento celo, pero guardo mi corazón. Guardo mi corazón y no deje que ese celo me desanime. Pero a veces sí siento celo por el Señor, un vivo celo del Señor. Elías sentía ese celo, ver a un pueblo tan entregado, tan apasionado por un Dios que no era Dios. ¿Hasta cuándo?, le dice Elías al pueblo. Basta ya, dice Elías. Quítame la vida, dice Elías, pues no soy yo mejor que mis padres. No tiene caso que yo siga, Señor. Elías creía que solo él había quedado. ¿Cierto o falso? Nadie más está conmigo. Dios le da una respuesta, ¿recuerda? Aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Ves, hermanos? Eso es lo que a mí me alienta. Digo: no, Señor, yo sé que hay hombres y mujeres que te adoran y te exaltan. Basta ya, quítame la vida. Y entonces encontramos la intervención de Dios. Y eso es lo que Dios hace en tu vida, hermanos. Eso es lo que Dios hace en mi vida. Viene Dios, dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego vino ¿quién? Un ángel. ¿Y qué hizo? Le tocó y le dijo: hey, Elías, levántate y come. Dios lo dejó morir. Así como no dejó a Elías, tampoco te dejará a ti. Olvídate si crees que Dios te dejará morir. Dios estará contigo. Dios irá donde estás. Dios te levantará. Dios te alimentará y renovará tus fuerzas para que continúes y hagas lo que Dios ha determinado para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y Dios no te dejará, por las buenas o por las malas, pero Dios cumplirá su propósito en ti. Dice la palabra que Dios envía un ángel y despierta a Elías donde estaba dormido y le dice: levántate y come. Ajá, pero ¿y qué come? Voltea hacia atrás y en su cabecera, ¿qué había? Una torta cubana, así grandota, y un vaso de agua bien fría del arroyo. Y Elías se la comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir. Estaba deshidratado. ¿Cuánto caminó, hermanos, para llegar a donde estaba Elías? No, antes de eso, un día. Dice que dejó a su siervo y él caminó un día, hermanos, en el desierto. Estaba cansado, estaba deshidratado, estaba hambriento. ¿Cuál era el propósito de Elías? Morirse.
Y entre más débil y entre más hambriento y entre más deshidratado se moriría más rápido. Pero Dios no lo dejó, porque Dios tenía propósitos para la vida de Elías, como tiene propósitos para tu vida. Deja de rehusarte. Sé obediente a Dios. Dile: Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Levántate y come. No es tiempo de darte por vencido, mi amado hermano. Cuando tu misión aún no termina, confía en Dios, que te sustentará, te sostendrá aún en los momentos más difíciles y adversos en los que te encuentres. Dios estará ahí, el Señor te levantará. Dice el versículo 6: entonces él miró, y aquí en su cabecera, ¿qué cosa? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Ahora ya con la panza llena. En el versículo 17, capítulo 17, versículo 4 y 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a unos cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carnes por la tarde, y bebía del arroyo. Esta ya era la segunda vez que Dios sustentaba a Elías de una manera especial. ¿A alguien le ha sucedido así, que de repente no sabes, que dices tú: ¿Cómo supo? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo llegó esto a mis manos ahora cuando más lo necesito? ¿A alguien le ha pasado así? Que te quedas con la boca abierta y dices tú, que solamente lloras y dices: Dios, no cabe duda que eres grande y que me amas. ¿Cómo supo ese hombre que justo lo que me trajo es lo que necesito? ¿Cómo supo esa mujer que necesitaba esto y me lo trajo? Benditos cuervos que Dios usa. Han llegado cuervos a mi casa, han llegado cuervos a mi casa. Guapos, bonitos, como dicen los pingüinos, cuervos güeros. Pero Dios ha enviado, Dios lo hace, Dios nos sustenta, Dios nunca nos dejará caídos para siempre. Levántate y come, dice. Ya era la segunda vez que de una manera especial Dios alimentaba a Elías. Y así como lo alimenta a él, te alimentará a ti. Solo tiene que ver con confiar en Dios, con esperar en Dios, con creer que Dios suplirá mis necesidades, porque Dios es fiel. Lo ha prometido y el Señor lo hará. No se trata de mí, ¿o sí? El Señor es claro cuando dice que Dios, que no es del que corre, es del que Dios quiere. Dios bendice, Dios suple, pero más cuando confiamos y esperamos en Él. Dice el versículo 6: entonces él miró, y aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y duerme. Y aquí le añade, ya no lo dejó. La primera vez solamente le dijo: levántate, come, y se fue el ángel. Aquí ya no. Le dijo: levántate y come. ¿Por qué? Hermano, el Señor no quiere que tú comas para que engordes y estés sentado. El Señor quiere
que te levantes y sigas caminando. El Señor no dejó a Elías ahí. El Señor no le permitió a Elías quedarse ahí. Le dijo la segunda vez: levántate y come, porque largo camino te queda por recorrer. ¿Tú crees que esto ya se terminó? Estás equivocado. ¿Tú crees que ya diste mucho? Estás equivocado. ¿Crees que ya estás demasiado cansado? Estás equivocado. Mucho camino te queda por recorrer. De lo contrario, pues dile al Señor que te quite la vida, porque ya no quieres seguir. Y posiblemente mueras hoy en la noche. Pero la verdad, hermanos, es que esto no se termina hasta que el Señor dice que se termina. O ya sea que Él te llame a su presencia, o ya sea que Él venga. Pero mientras, tú y yo tenemos que seguir caminando. Largo camino nos queda por recorrer. Y ese es en el camino del Señor. Si al igual que Elías crees que ya tu carrera ha terminado o que tu camino ha llegado a su fin, estás muy equivocado. Aún te queda mucho camino por recorrer. Así que es tiempo de que te levantes, comas, bebas y recuperes tus fuerzas y continúes tu camino hasta llegar a tu meta. Creo, hermanos, que es un buen tiempo. Hoy, este domingo, es un buen domingo para que te levantes y comas y te sacies y renueves tus fuerzas y sigas caminando. Recoge tu ministerio. Recoge el trabajo que Dios te ha dado. Recoge lo que has tirado pensando que ya es demasiado. Vuélvetelo a echar a los hombros y sigue caminando. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dios nos llamó a trabajar. Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó a amarle. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué? Se fortaleció. Hermanos, levántate, come. Cuando hablo de comes, vuelve a leer la palabra. Vuelve a dedicar tiempos de oración al Señor. Vuelve a doblar tus rodillas. Vuelve a llorar en su presencia. Vuelve a sentir el fuego que sentías hace años. Ese fuego que te quemaba y que te hacía sentir la presencia de Dios sobre tu vida. ¿Dónde está? Es tiempo de que te levantes y renueves tus fuerzas y vuelvas a comer de su presencia y te alimentes del Espíritu Santo. El que come de la carne, Pablo le dijo a los Romanos capítulo 8, el que vive para la carne, de la carne, ¿qué cosechará? Corrupción y muerte. Pero el que vive para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. De eso tenemos que alimentarnos. De eso tiene que estar lleno nuestro corazón, de la presencia del Señor en nuestras vidas. Terminamos. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 9. Y vino Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, ¿alguna vez has escuchado la voz diciéndote: ¿qué haces aquí, fulano? ¿Qué haces aquí, merengano? ¿Qué haces aquí, fulana? ¿Qué haces aquí cuando deberías de estar allá? ¿Alguna vez
Yo sí he escuchado la voz de Dios y me da vergüenza cuando Dios me ha dicho: ¿qué haces dormido? Cuando deberías de estar orando. ¿Y qué haces aquí cuando deberías de estar predicando? ¿Y qué haces aquí cuando deberías de estar adorando? ¿Y qué haces aquí cuando deberías de estar sirviendo? ¿A dónde te has metido tú, hermano? ¿Dónde te has refugiado? ¿A dónde te has escondido? ¿Crees que Dios no te ve? ¿Alguna vez has escuchado su voz? ¿O será que ya ni la escuchamos? Pero dice la palabra, y allí dice, se metió ¿en dónde? ¿Cuál es tu cueva, hermano? Porque muchos cristianos tienen cuevas. Su familia, su trabajo, su salud, su cuerpo, su familia, esas son sus cuevas. Hermano, es que mi familia, hermano, es que el ejercicio, es que mi negocio, ¿cuál es tu cueva? ¿Qué haces ahí escondido? Cuando Dios nos llamó a hacer cosas extraordinarias para Él. Algunos hermanos estamos encuevados. El caso de Elías, dice la Biblia que estaba metido en una cueva. La pregunta de Dios: ¿qué haces ahí, Elías? Esa pregunta, hermanos, el Señor nos las hace a nosotros. ¿No has escuchado alguna vez esa voz, hermano, de Dios diciéndote: ¿qué haces aquí, fulano? Mientras que estás metido en tu propia cueva, mientras estás metido viendo televisión, dormido, en el cine, en la playa. ¿No has escuchado alguna vez de Dios? Yo sí he escuchado, hermano, a veces la voz de Dios. Créanme que, y ahí está mi esposa de testigo. Una vez estaba en el cine y no pude estar. Me dijo mi esposa: ¿qué tienes? Le dije: vámonos. Pero le dije: vámonos a mitad de la película. Y los niños así como que escuché de verdad, hermanos, la voz de Dios que me dijo: ¿qué haces aquí viendo esa película? Y me salí. Me dio mucha vergüenza y me fui a mi casa y le pedí perdón a Dios. Yo sí he escuchado, hermanos, yo sí he escuchado la voz de Dios en momentos que me ha dicho: ¿qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí hoy. Este no es día para que yo no estoy diciendo que es pecado estar en el cine, hermano. No, para nada. Yo no digo que es pecado trabajar, para nada. Yo no digo que es pecado la familia, para nada. El problema es cuando eso se vuelve una cueva donde tú la usas para escaparte de lo que Dios te pide que haga. Ese es el problema. Y algunos hermanos usamos de pretexto algo para huir al llamado que Dios me ha hecho. Y me escondo ahí y me meto ahí, y esa es mi cueva. ¿Qué haces ahí? Recuerdo que una vez un hermano, hubo un incidente y fue un domingo, y ese incidente fue como a las 6 de la tarde. Y el problema que fue, él estaba en un restaurant bar y hubo un incidente, hubo pleito y salió golpeado y casi se lo llevan preso. Y un hermano le dijo: hermano, ¿y qué hacía usted ahí? Le dijo el hermano: sobre todo en domingo, que era día de culto. Hermanos, es que pues ya no, ¿qué hacía usted ahí? Usted debería haber estado a la iglesia en esa hora. ¿Qué hacía metido en un restaurant bar? Veces, hermanos, así estamos nosotros. ¿Qué hacemos en lugares donde Dios no nos ha llamado que estemos en el momento en que a veces estamos? Quizás otro momento sí, pero hay momentos donde Dios
nos ocupa en otro lugar y espera que estemos haciendo otras cosas que en ese momento estoy haciendo. ¿Qué hacemos ahí cuando deberíamos estar sirviendo, adorando y cumpliendo con el llamado que Dios me ha hecho? Tenía un llamado Elías muy especial. Sigan leyendo la historia. Sigan leyendo la historia de Elías, uno de mis profetas preferidos. De hecho, hay una hermana en Lázaro que me dice Elías, porque yo desde que empecé mi vida cristiana me apasioné por Elías. De hecho, tengo un libro de Elías, leía las historias de Elías, yo me apasionaba por Elías. Incluso yo le decía, cuando yo me muera quiero que Dios me permite estar cerca de Elías, sentado con Elías. Me apasionaba Elías, me apasiona Elías. Elías tenía un llamado especial. Elías creía que ya se había acabado su llamado. De ahí, hermanos, Dios lo saca y Dios sigue haciendo grandes cosas con Elías. Si tú crees que tu ministerio, si tú crees que tu llamado, si tú crees que tu obra se terminó, estás equivocado. Dios quiere seguir haciendo cosas grandes contigo. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Levántate. Levántate. Come. Renuevas tus fuerzas y sigue caminando. ¿Cuánto tiempo caminó después Elías cuando se levanta? Versículo 8. 40 días y 40 noches. ¿Qué tal? Para poder llegar ¿a dónde? Al monte de Dios. ¿Sabía Elías a dónde iba? Pero algunos, en vez de darle para el monte de Dios, le damos para el monte de otro lado. Ese es el problema, que ¿para dónde voy caminando yo? Elías, hermano, se levantó y supo para dónde quedaba el monte de Jehová y para allá le dio. ¿Cuánto tiempo se aventó? 40 días y 40 noches caminando. Y yo me puedo imaginar, hermano, la Biblia no lo declara, que esos 40 días y 40 noches Dios siguió dándole de comer. Dios siguió dándole agua y una torta, porque era por el desierto. Dios seguía alimentando a Elías hasta que llegó al monte de Dios. Y ahí Elías volvió a tener un encuentro con el Señor. Hermano, levántate y camina a la presencia del Señor. Vuelve a reencontrarte con Él. Renueva tus fuerzas. Y que el año 2021, que no sabemos cómo viene, pero no viene nada bien, puedas estar fortalecido en el Señor. Que el año 2021 tú puedas estar renovado, fortalecido, porque te levantaste y te alimentaste y te fortaleciste. Ese es el trabajo que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. Quiero invitarte, hermano, en esta noche, que hagas un compromiso con el Señor. Que te levantes y que le digas: Señor, aquí estoy delante de ti. Lléname de tu presencia. Dame de beber del agua de vida. Dame de comer del pan de vida. Señor, necesito el pan de vida que sustente mi alma y que renueve mis fuerzas. Dios, necesito beber del agua de tu Espíritu, que sacie mi sed, que me levante, que me renueve y que me haga caminar una vez más a tu presencia. Si quieres hacerlo de pie, de rodillas, sentado, yo te invito a que hoy tú puedas hacer este compromiso con el Señor y tú puedas levantarte. Quizás ya ha sido mucho tiempo en el que has estado sentado, desanimado, desalentado, pero hoy es el día que el Señor te toca una vez más. Que el ángel viene y te toca
y te dice: levántate, come, porque largo camino te queda por recorrer. Dios, aquí estamos delante de ti en esta hora, agradecidos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Soberano Señor, tócanos en esta hora. Padre, permite que tu ángel, Señor, hoy se mueva entre nosotros y toque la vida de aquel hermano que se encuentra desanimado, que toque la vida de aquella hermana que se encuentra desanimada y que le diga: levántate y come. Y que hoy, Señor, tú puedas, Padre, una vez más darle de comer el pan de vida y darle de beber del agua de vida que sustenta el alma, el corazón del hombre. Que todo desánimo hoy se vaya en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, nuestras fuerzas puedan ser renovadas. Que hoy, Padre, podamos, Señor, emprender nuevamente el camino hacia el monte de Jehová. Que hoy una vez más podamos emprender ese camino, ese recorrido hasta llegar a tu presencia y tener un encuentro contigo. Manifiéstate, Dios, hoy sobre tu iglesia. Toca el corazón de tu pueblo, toca el corazón de aquellos que están en casa, Señor. Y que ellos, al igual que nosotros, puedan doblar sus rodillas y puedan sentir el toque de tu presencia, Señor, y puedan ser renovados y puedan ser saciados. Y que hoy, Señor, salgan de la cueva donde estuvieron escondidos todos estos años y puedan, Señor, tener un encuentro personal contigo una vez más. Dios, renueva las fuerzas de tu iglesia. Sustenta a tu iglesia. Levanta a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Permite, Padre, que tu iglesia, Peniel, sea una iglesia que el próximo año, Señor, pueda verse, Padre, creciendo, moviéndose en tu presencia. Una iglesia que ore, una iglesia que lea, una iglesia, Padre, donde tú puedas manifestarte a través de milagros, Señor. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres apasionados, entregados, dedicados a ti, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, gracias te doy por los que hoy hemos venido a este lugar y hemos decidido terminar este año, Padre, el último domingo del año, adorando tu nombre, exaltando tu nombre. Padre, sin duda alguna creo que muchos de los que estamos hoy aquí pudimos haber estado en otro lugar, pero decidimos estar aquí. Otros padres decidieron estar en otro lugar, pero gloria sea tu nombre por los que hoy decidieron estar aquí. Tócales, mi buen Dios, manifiéstate en sus vidas y que tu presencia se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno y porque eres fiel. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le dejo el lugar a quien tiene el tiempo.